El tema es el sacerdocio, la túnica bordada. Recordemos que nuestra base bíblica es Éxodo, capítulo 28 y versículo 4. Nada más voy a mencionar que ahí dice claramente, dentro de las vestiduras tiene que estar la túnica bordada. Vamos a avanzar. Bueno, vamos a avanzar todo esto porque esto ya lo vimos. La palabra túnica significa cubrir, mis amados hermanos. Vamos a avanzar. Isaías capítulo 4, versículos 5 y 6 nos habla de que sobre todo nosotros que somos una gloria, que la Biblia así lo muestra, es necesario que haya una cobertura. Pero vamos a avanzar. Recuérdense que la túnica, la bordada, la estamos centrando en lo que es el corazón. ¿Por qué? Porque la palabra túnica, en lo que es gematría bíblica, tiene que ver con lo que es un corazón pacífico en la tierra. Amén. Y Mateo capítulo 15, versículos 19 y 20, al igual que Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23, nos hablan, mis amados hermanos, de 15 cosas que la Biblia muestra claramente que salen del corazón. Yo les voy a dar un listado acá nada más, porque yo nada más apunté 13 que menciona acá Marcos, pero hay 2 que menciona Mateo, que no menciona Marcos. Entonces por eso les he venido diciendo, en total son 15. Dice claramente que porque de dentro del corazón de los hombres salen vamos a leer este listado, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Allá hay un listado de 13 más 2 que menciona Mateo. Amén. Bueno, vamos a avanzar en esto, mis amados hermanos. Y vamos a mencionar nada más las bases bíblicas del primer punto, que es los malos pensamientos. Mateo 15, 19 habla de los malos pensamientos. Y como lo hemos hablado, esta palabra malos pensamientos es la misma palabra, mis amados hermanos, que aparece en Mateo capítulo 12, versículo 45, cuando habla, ¿verdad?, de que el espíritu inmundo sale de la persona y regresa con 7 espíritus más depravados. Esa es la palabra poneros, ¿verdad? Donde habla de los espíritus malos, amén, de los malos pensamientos. Entonces explicábamos, ¿verdad?, de que los malos pensamientos, mis amados hermanos, nos vienen a nosotros ministrados por 7 espíritus más depravados. Amén. Pero eso ya lo hablamos. Vamos a avanzar. Luego, vamos a ver, hablamos la semana pasada de los homicidios. Amén. Y aquí explicamos de los homicidios que cometió el rey David. Y vamos a avanzar porque si no, ahí me quedo, mis amados hermanos, si no avanzamos. Y el día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a hablar de los adulterios. Y si nos da tiempo, no creo que nos dé tiempo, pero por si nos da tiempo, hablamos de las fornicaciones. Amén. Que ya serían 4 cosas, mis amados hermanos, que la Biblia muestra en esa cita de Mateo y de Marcos que hemos venido hablando, ¿verdad?, que dice que salen del corazón. Amén. Entonces, con la ayuda del Señor, el día de hoy vamos a hablar de los adulterios. Amén. Bueno, miren, acá hay algo muy importante, mis amados hermanos, que tenemos que entender cuando hablamos de adulterios. Que la mayoría de nosotros probablemente cuando se menciona esta palabra adulterio, ¿verdad?, lo tipificamos solamente como un hombre casado que se mete con una mujer probablemente casada también, y eso se conoce como adulterio. Pero la verdad es que la palabra adulterio, adulterar, adúltero, adúltera, va más allá que un simple acto de un hombre casado o una mujer casada metiéndose con otra persona en lo sentimental, resumámoslo así. Y el mejor ejemplo para que todos podamos tener una idea más amplia de lo que es adulterar es, por ejemplo, aquí tengo una botella de agua pura. Amén.
la misma palabra, nosotros así lo decimos, ¿verdad? Agua pura. La misma palabra dice que el agua es pura. Pero si yo le echo azúcar a esta agua, ¿será agua pura? No. No. Entendiéndolo, ¿verdad? Será agua dulce, ¿verdad? Pero al compararlo con esta palabra que estamos hablando, ya no es agua pura, sino ya es un agua adulterada. ¿Por qué está adulterada? Porque ya le eché otro químico, otro elemento que le ha quitado la pureza. No significa de que no sirva, ¿verdad? Porque es agua. Yo creo que para hacer té, café, todos usamos agua y le echamos café y le echamos azúcar. Entonces el agua deja de llamarse agua, ¿verdad? Y le decimos café o té o limonada, como sea, pero ya no es agua pura. Amén. Entonces espero me esté dando a entender con este ejemplo de que la palabra adulterar tiene que ver con quitarle a cualquier cosa su esencia, su pureza. Y por eso es que cuando se habla de adulterio dentro de un matrimonio, ¿por qué se le llama adulterio? Porque podemos decirlo así, el matrimonio es como por así decirlo el agua pura, ¿verdad? El matrimonio es algo puro, pero cuando ya se le agrega otro ingrediente, amén, entonces es un matrimonio, pero ese matrimonio ya está adulterado, amén, y por eso es que ya se le llama adulterio. Entonces la palabra adulterio, repito, va mucho más allá que relacionarlo solamente con relaciones ilícitas fuera del matrimonio. Entiéndase, alguien que está casado cometiendo errores fuera, extramatrimonialmente, amén. Porque si solamente reducimos la palabra adulterio al matrimonio, los que están solteros pueden pensar, iba a decir podemos, ¿verdad? Pueden pensar que, no, yo adúltero no soy, pero tampoco estoy diciendo que todos seamos adúlteros, ¿verdad? Pero me estoy enfocando en que hay muchas cosas, como por ejemplo, lo que hemos venido hablando en la congregación y en estos últimos días, hemos estado hablando del doble ánimo. Y si se recuerdan, voy a hacer un énfasis nada más, para demostrarles cómo, aunque no sea yo, mis amados hermanos, casado, pero recuérdense que dentro de ese significado de la palabra doble ánimo estaba el significado que es doble espíritu. Amén. Entonces Dios a nosotros, a cada uno de nosotros nos dio un espíritu. Pero si yo ya vengo con doble ánimo, con doble espíritu, entonces ese es un espíritu que ya está adulterado. Amén. Entonces espero haberme dado a entender también con ese otro ejemplo para que nos demos cuenta, mis amados hermanos, que aunque en la Biblia hay citas claras, ¿verdad? Hablan del adulterio en relación a adulterar el matrimonio, pero ya al entenderlo desde otro ángulo, mis amados hermanos, nos damos cuenta de que aún nosotros mismos, como creación o criaturas de Dios, si alguien puede desactivar su micrófono, mis amados hermanos, porque nos está acá haciendo interferencia. Solo veo que tiene una J, pero no sé J de qué es. Vamos a ver. Es J de Jocelyn. ¿Y ahora qué hice? Bueno, ¿sí me ven, mis amados hermanos? Sí, ¿verdad? Entonces continuamos. ¿En qué estábamos? Aunque nos están adulterando aquí la presentación. Es un pequeño ejemplo. Amén. O sea, es un pequeño ejemplo para que nos demos cuenta, mis amados hermanos, de que con esto tiene que ver el adulterio. Amén. Entonces acá yo espero estarme dando a entender, nosotros somos una esencia y lo que el enemigo va a intentar hacer es adulterarnos, como pusimos el ejemplo del agua, quitarnos nuestra pureza, llevarnos a hacer cosas para las cuales no fuimos hechos. Por ejemplo, como el enemigo en esta etapa que estamos viviendo de los días finales ha adulterado, entiéndanme este ejemplo, al varón, como ha adulterado a la mujer con esta famosa ideología de género, ¿verdad? Que si ustedes lo buscan ahora es sorprendente
por gusto le colocan a las sílabas que tienen ahí el signo más, porque le siguen agregando más letras. Ahora es LGTBIQ más era. Ahora es LGTBIQAP más. ¿Para qué le ponen el más, verdad? Si todos le siguen agregando letras, mejor que pongan todo al abecedario ahí de una vez, ¿verdad? Entonces les menciono esto, ¿por qué? Porque esta es la forma, mis amados hermanos, en la que Satanás está adulterando al varón. Un varón, pues que nació varón, ¿verdad? Pero el enemigo quiere convertirlo en mujer. Y es ilógico, ¿por qué? Porque nació varón y por más que se opere o haga lo que haga, seguirá siendo ante los ojos de Dios un varón. Y de igual forma con la mujer. Entonces démonos cuenta de que el plan del enemigo, mis amados hermanos, es adulterar absolutamente todo lo que Dios creó como puro. Amén. Entonces, una vez, espero me haya dado a entender con esto, ya podemos entender de que no hace falta estar casado dentro de un matrimonio, ¿verdad? Para poder ser contado como una persona adúltera si es que estoy haciendo cosas ilícitas fuera del matrimonio. Entonces, cada uno de nosotros nos cubrimos con la sangre de Cristo y por eso es la importancia, mis amados hermanos, de el sacerdocio, en este punto que estamos hablando, de la túnica bordada, porque la túnica bordada nos cubre de ser adulterados, como también nos cubre de ser nosotros adúlteros. Amén. Que espero me dejan entender también con esto. No es lo mismo ser uno adúltero, adúltera, a ser uno adulterado, porque cuando uno nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero por el ejemplo, adúltero, uno mismo es el que está buscando, pero cuando uno es adulterado, uno permitió que lo adulteraran, como en el ejemplo que pusimos al principio del agua. Amén. Bueno, una vez explicado esto, vamos a ver algunos significados que espero yo nos den un poco más de luz y que lo que nos corresponde, mis amados hermanos, a cada uno de nosotros es cuidarnos de que nada ni nadie haga que perdamos la esencia que Dios nos ha dado. Amén. Dice acá los significados de la palabra adulterar. La palabra adulterar significa, escuchen, ahí está el ejemplo que les ponía del agua, quitar a una sustancia su pureza o su naturalidad, dice, de algo. Entonces, ¿qué es adulterar? Quitarle a algo su esencia, quitarle a algo su pureza. Y escuchen lo que dice acá, quitarle a algo su naturalidad. O sea, por naturaleza, mis amados hermanos, hay dos géneros que la Biblia lo dice claramente, varón y hembra los creó. Amén. Creó Dios a Adán y formó Dios a Eva, ¿verdad? Varón y hembra. Entonces aquí dice que el adulterar es quitarle a algo. Puede ser su pureza, amén, o su naturalidad. Por ejemplo, tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, porque este ejemplo de la pureza podemos nosotros, vean qué tremendo lo que les voy a decir. Podemos tipificarlo como un niño, amén. Estaba leyendo, mis amados hermanos, en el libro de Marcos, estaba leyendo hoy en la mañana, y dice la palabra ahí, mis amados hermanos, que el Señor Jesús estaba en un lugar y que los padres le llevaban a sus hijos para que Él los tocara, dice. Y los apóstoles dice que empezaron a ahuyentar a los niños, ¿verdad? Y esto me sorprendió mucho, mis amados hermanos, porque los apóstoles no querían que los niños se acercaran a Jesús. Y esto que les voy a decir es lo que me sorprendió. Y dice la Biblia que Jesús se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque ustedes y yo sabemos que luego Jesús dice, no le impidan a los niños que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Entonces, entendiendo en este punto que estamos hablando, quitarle a alguien su pureza. Un niño, por ejemplo, tal vez va con todo el deseo, ¿verdad? En ese ejemplo que les puse, de acercarse a Jesús. Y con toda la ilusión, con toda la pureza. Y por ejemplo, imaginémonos un apóstol Pedro, un apóstol Juan, imagínense el apóstol del amor, diciéndole a los niños que se alejen. Entonces, ¿qué es lo que se hubiera
lo que les hubiera pasado a estos niños si Jesús no se da cuenta y se enoja. Los adulteran. ¿En qué sentido? Les quitan su pureza, en el sentido de que ellos se iban a acercar a Jesús, pero ahora ellos ya saben que acercarse a Jesús no se puede. ¿Por qué? Porque hay hombres, pensémoslo así, que lo impiden. Entonces a la próxima que ellos vean a Jesús, recuérdense que esto es un relato bíblico, ¿verdad? Pero lo estoy parafraseando para que lo podamos entender en nuestros tiempos y en nuestros ejemplos. A la próxima que vea a Jesús, entonces aquel niño que con pureza e inocencia se quería acercar, ahora su alma está adulterada porque adquirió un mal conocimiento, y el conocimiento que adquirió fue: a Jesús no se le puede acercar porque hay unos hombres ahí con él que no dejan. Entonces ya no lo intentan. Entonces, ¿qué pasó ya con esa alma, con esa pureza de los niños? En ese ejemplo que pusimos en el libro de Marcos, si hubiera pasado, le adulteran su pureza a los niños. Pero Jesús, y esto fue lo que a mí me llamó la atención, dice ahí que Jesús se enojó. Entonces, en otra cita, ustedes y yo sabemos que también la Biblia dice que Jesús lloró. Pero en este caso, ¿por qué se enojó, mis amados hermanos? Porque lo que los apóstoles en su ignorancia, ¿verdad?, estaban haciendo era que le querían quitar la pureza a los niños. Vean qué tremendo. Entonces hay cosas, mis amados hermanos, en las que es necesario enojarse, sobre todo cuando nos están quitando la pureza, cuando algo nos impide buscar de Dios, mis amados hermanos. A veces es necesario. Imagínense, Jesús dice ahí la Biblia que solamente se enojó, pero empezó a hablarle a los discípulos: dejen que se acerquen. Y dice la Biblia que los padres lo que querían era que Jesús los tocara. Y luego, cuando seguimos leyendo, dice la Biblia que Jesús los cargó, algunos los puso en su regazo, y vean qué sorprendente, y los bendijo. Entonces, en la ignorancia, ¿qué estaban haciendo los apóstoles? Les que estaban robando la pureza y les estaban evitando una bendición de parte del Señor. Entonces acá, esto es muy importante, porque muchas veces con nosotros, mis amados hermanos, pasa lo mismo que pasó. Lógicamente ya no somos niños, ¿verdad? Pero a veces hay algo. Imagínense, el apóstol Pedro, por ejemplo, es tipificado con la fe. El apóstol Juan es tipificado con el amor. Imagínense que el amor y la fe, Tomás como tipificado como la incredulidad. Tres cosas que podemos nosotros poner como ejemplo, que pueden ser estorbo para que nosotros perdamos nuestra pureza. Lógicamente no estoy hablando en este caso de que la fe sea un estorbo, sino el ejemplo que estoy poniendo es de que si el apóstol Pedro es tipificado como la fe, y él era uno, porque la Biblia dice que los apóstoles eran los que estaban ahí impidiendo que los niños se acercaran. Definitivamente tenían que estar ahí Pedro, Juan y Tomás, que son los tres que estamos poniendo de ejemplo. Entonces imagínense, uno de los estorbos que a nosotros pueden quitarnos la pureza para acercarnos a Dios y adulterar, mis amados hermanos, nuestro espíritu, porque es nuestro espíritu el que desea tener comunión con Dios, es Pedro. Y Pedro tipificado ¿en qué? En la fe. Entonces en este caso puede ser la falta de fe, mis amados hermanos, la que venga a adulterar nuestro espíritu. Si hablamos del apóstol Juan, que seguramente estaba ahí también, ¿verdad? El apóstol Juan es tipificado como el apóstol del amor. Puede ser la falta de amor que nos impida acercarnos al Señor. Y si tipificamos a Tomás, ustedes y yo sabemos que si algo identifica a Tomás es la incredulidad, ¿verdad? Porque Tomás fue el que dijo: hasta que yo no meta mis dedos en sus heridas, en las heridas de sus manos y de su costado, no voy a creer. Amén. Y de ahí viene aquella famosa frase: más bienaventurados son aquellos que sin ver creyeron. Amén. Entonces ahí ya colocamos por lo menos tres ejemplos que pueden, mis amados hermanos, adulterar nuestro espíritu, nuestra alma. Y como lo mencionamos en estos días en la iglesia, y un espíritu, en este caso adulterado, un alma adulterada, no va a querer buscar de Dios. ¿Por qué? Porque hay obstáculos. Y miren qué tremendo, mis amados hermanos, que muchas veces los obstáculos son aquellos mismos que están obligados, como en el caso de los apóstoles. Los apóstoles, el trabajo de ellos no era apartar a la gente de Jesús,
El trabajo de ellos era llevarle a la gente a Jesús para que conocieran a Jesús. Ese era el trabajo de ellos cuando el Señor los manda a predicar, los mandó a predicar el evangelio y el trabajo de ellos era llevar a la gente a Jesús. Entonces muchas veces, ¿quiénes son aquellos que vienen a quitarnos la pureza, el deseo de querer tener intimidad? Los mismos que deberían estar obligados a llevarnos, son los mismos que nos quitan el deseo para poder buscar de Dios, mis amados hermanos. Entonces espero me esté dando a entender con esto y que sepamos de que si en algún momento, mis amados hermanos, a ustedes y a mí nos empezara a menguar la fe, nos empezara a menguar el amor o empezara a acrecentarse la incredulidad, eso es un estorbo que está impidiendo que nos acerquemos a el Señor Jesús, y eso tarde o temprano va a adulterar la pureza que nosotros tenemos, porque la Biblia dice claramente que todos aquellos que nos acerquemos al Señor es necesario que nos apartemos de iniquidad, pero también es necesario, mis amados hermanos, que nos acerquemos con corazón puro. Y recuérdense la cita que leíamos de Santiago 4:8, y ustedes de corazón, de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Y aquí estamos hablando también de esto, mis amados hermanos. Luego dice el otro significado, que la palabra adulterar es quitar a una sustancia su pureza. Entonces tenemos que ir en contra de todos y de todo aquello, mis amados hermanos. Aquí estoy pensando en entidades del reino de las tinieblas, ¿verdad? También que quiera quitarnos nuestra pureza, y que estemos atentos de que en el momento en el que yo ya sienta que estoy perdiendo mi fe, que ya estoy perdiendo el amor, que ya me estoy convirtiendo en incrédulo, como aquel padre, ¿verdad? Que Jesús le pregunta, ¿crees que yo puedo sanar a tu hijo? Y el padre le responde, sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Amén. O sea, creía en Jesús, pero en él no creía, en su hijo probablemente tampoco creía. Y aquí el otro significado dice es quitar a una sustancia su pureza, es lo que acabamos de hablar, ¿verdad? O su naturalidad. Y aquí volvemos a algo muy importante, mis amados hermanos. La Biblia dice, lo hemos venido mencionando en estos días en la iglesia, mis amados hermanos, de que Dios nos creó, así lo dice la Biblia textualmente, a cada uno de nosotros para la gloria de su nombre y para la alabanza. O sea, son cosas básicas, si lo queremos ver así, para lo cual Dios nos creó. Pero imagínense eso de que Dios nos haya creado para gloria de su nombre, para alabanza de su nombre. Entonces, ¿para qué fui hecho? Para eso, mis amados hermanos. Es como que yo les pregunte a ustedes, ¿para qué fue hecho un sartén? ¿Para qué fue hecha una cuchara? Aparte de alguien por ahí, para lanzárselo a mi esposo o a mi esposa cuando está mal portado. Bueno, ese ya es un uso adulterado, porque no fue hecho para eso, ¿verdad? Es como una adivinanza que dice, se compra para comer y no se come, y uno va a quebrarse la cabeza, ¿va? Ahí se habla de los platos, de las cucharas, de la mesa que se compra para comer, pero no se la van a comer. Imagínense, se resultan comiendo en la cuchara, están adulterando el uso. Y si Dios a nosotros, mis amados hermanos, nos creó para alabanza y gloria de su nombre, y si yo lo menos que hago es con mi vida, porque yo no estoy hablando ahorita de alabanza, la media hora que tarde en la iglesia, los coritos movidos y los románticos, dijo alguien por ahí. O sea, no estoy hablando de esa alabanza, sino la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, que nuestra forma de vida debe de ser un adorador en espíritu y en verdad. O sea, no solamente es alguien que se postra a adorarlo o está a la hora de la danza danzando, sino es alguien que con todas y cada una de sus acciones demuestra para lo que fue creado. O sea, está actuando por naturalidad. Por naturalidad es un salmista, por naturalidad es un hijo de Dios, y así podemos seguir mencionando privilegios o ministerios que por naturalidad los desarrollamos, mis amados hermanos. Pero el adulterar, dice acá, que es quitarle a algo su naturalidad. Entonces acá, mi amado hermano, si el Señor, pensemos, ¿para qué nos creó? Para honra y gloria y alabanza de su nombre. Y lo menos que yo hago es darle gloria con mis palabras, darle gloria con mis acciones. Entonces
con todo respeto lo digo, ya soy una persona que ha sido adulterada. En otras palabras, aunque no esté casado, ya soy un adúltero. ¿Por qué? Porque estoy haciendo todo aquello para lo que no me hicieron. Amén. Estoy hablando todo aquello para lo cual no me dieron libertad de hablarlo. Si la Biblia dice, mis amados hermanos, que en nuestros labios está el poder de la vida y de la... Ahí está. La Biblia también, mis amados hermanos, bueno, se me olvidó que les iba a decir qué cita les iba a mencionar, es que se me detuvo acá la grabación. Pero bueno, el fin de esto es de que espero estarme dando a entender con que ustedes y yo fuimos hechos, fuimos creados para una cosa, mis amados hermanos. Y esa cosa, por así decirlo, es para honrar a Dios con todas y cada una de las cosas que hagamos, de las cosas que hablemos, de las cosas que pensemos. Y si no lo estamos logrando, mis amados hermanos, es porque algo nos ha adulterado. Y como lo veíamos en el punto anterior, o bueno, en el primero, mejor dicho, de este tema, en los malos pensamientos, es porque ahí ya hay un espíritu peor. Amén. Y esa palabra peor significa depravados. Entonces muchas veces, mi amado hermano, lo que adultera al cristiano es que lamentablemente el cristiano puede ser cristiano, pero es un cristiano que está depravado. Hay una película, quizá la hayan visto, quizá no la hayan visto, no es muy conocida. El asunto es que la película trata de una muchacha que ella quiere ser cantante, es cristiana, pero ella quiere ser cantante cristiana. El asunto es que ella se relaciona con un grupo cristiano y el padre le dice no, porque al padre no le da testimonio de que ese grupo sea cristiano. O sea, cantan en la película, ¿verdad? Bajo una bandera cristiana, pero su forma de vestir no demuestra que sean cristianos. El asunto es que la muchacha, como típico, ¿verdad? Lamentablemente pasa en los jóvenes, hace su voluntad y se fue de gira con el grupo llamado cristiano, ¿verdad? Y ciertamente conciertos, música cristiana, pero ella empieza a notar un patrón en los hoteles a los que los músicos visitaban. Era que cuando ellos iban a pagar la cuenta del hotel, les cobraban el hospedaje y todo, pero luego había una cuenta adicional y esa cuenta adicional era por lo que ellos veían en las noches. Y ella dice, pero ¿por qué aparece esto acá? Si se supone que somos cristianos. Y le dice la amiga, te lo voy a aclarar, es que son cristianos que consumen programas que no tienen que consumir. Y ella se queda sorprendida y dice, pero si son cristianos, ¿no deberían de consumir eso? Y ahí se empieza a dar cuenta que este grupo pues cantaba bajo una bandera cristiana, pero sus acciones eran de gente adulterada. Amén. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, nosotros pues hacemos lo mismo. Tenemos una bandera cristiana al hecho de decir, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo canto, yo ministro, pero en nuestras casas, imagínense si nos pasaran la lista de las cosas ilícitas que miramos o hacemos con los celulares. Yo creo que todos vivirían endeudados, mis amados hermanos. Todos vivirían tal vez prestando dinero para pagar todas las cosas ilícitas para las que usan los celulares. Entonces se dan cuenta de que muchas veces, mis amados hermanos, lamentablemente, es duro tal vez decirlo, pero así es, muchas veces somos cristianos, pero estamos adulterados. Somos cristianos que hemos perdido la esencia original para la cual nos crearon, la naturalidad para la cual nos crearon. A ustedes y a nosotros nos crearon para bendecir, no para maldecir. Nos crearon, mis amados hermanos, para que nuestros pensamientos den vida, como lo hemos venido hablando en la iglesia, a nuestra alma, y una vez le damos vida a nuestra alma, podamos darle vida a los demás con los que convivimos. Pero muchas veces, ¿para qué
utilizamos nuestros pensamientos, con todo respeto lo digo, pero muchos pensamientos se utilizan para darle rienda suelta a la carne, mis amados hermanos, estorbando así como lo veíamos anoche en la iglesia, mis amados hermanos, como estorbando así el alma. Entonces es una persona que se congrega y dice ser cristiano, pero con un alma adulterada. Y ahí, mis amados hermanos, es cuando ustedes y yo tenemos que aprender a cuidarnos. ¿Por qué? Porque el adulterio, como ustedes se dan cuenta, no hace falta estar uno casado para cometer adulterio. Una vez yo, o ustedes, o nosotros, o cubrámonos con la sangre de Cristo, pero para poner el ejemplo, hagamos cosas para la cual no nos crearon, estamos adulterando. Amén. Y ahí ya viene el aquello, ¿verdad? De que lamentablemente como seres humanos y aún a veces como parte de la iglesia, pero la iglesia, el grupo que se congrega, no la iglesia que se va arrebatada, tenemos la tendencia de señalar cuando conocemos que alguien está casado, pero que se está metiendo con un hombre o una mujer que también está casada, y lo señalamos y hablamos de que es un adúltero, de que es una adúltera, pero muchas veces tanto el alma de esa persona como probablemente quizá la nuestra también están iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que una persona comete adulterio literal, ¿verdad? A lo que todos nosotros conocemos, pero otro comete un adulterio que nadie sabe, aparentemente solo él, solo ella, pero bíblicamente hablando, recuérdense lo que la palabra muestra, ¿verdad? De que cuando Jesús vino, la Biblia dice que Jesús no vino a abolir la ley. O sea, Jesús no vino a hacer que la ley desapareciera, a hacer que la ley quedara sin efecto. No, la Biblia dice que Jesús vino a hacer que la ley se cumpliera. Y si ustedes, dice la Biblia, se les dijo que el adulterar era meterse con una mujer casada, con un hombre casado, pero ahora yo les digo, dice él, que adulterar es ver a una mujer, ver a un hombre y desearlo en su corazón. Entonces ese es un adulterio en el corazón, mis amados hermanos. ¿Y qué es lo que hay que hacer con esto? Pues como lo estamos hablando, mis amados hermanos, someterlo bajo la túnica sacerdotal para que desaparezca, no cubrirlo para que nadie se dé cuenta, sino el alma, mis amados hermanos, adúltera o el alma adulterada, la Biblia muestra que va a perecer. Amén. Y es ahí en donde ustedes y yo, imagínense, este ejemplo lo hemos puesto en más de una oportunidad. Quizá algunos lo entiendan, quizás otros no lo entiendan, pero igual lo vamos a poner. ¿Qué sentido, mis amados hermanos, tiene nuestra vida si no le servimos al Señor? Yo no le veo ningún sentido al vivir si mi vida no es de provecho en relación al servicio al Señor. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? No estamos viviendo, estamos sobreviviendo. Es lo único que estamos haciendo. ¿Y para qué quiero yo pasar mi vida solo sobreviviendo? Al final se me va a ir literalmente la vida. ¿Y qué legado dejé? ¿Qué provecho dejé? ¿Qué enseñanza dejé? Si al final lo único que probablemente vamos a dejar es un recuerdo de yo recuerdo que mis papás hacían esto, y eso es lo único que yo recuerdo, pero que nos hayan dejado una enseñanza en relación a vivir cerca del Señor, no, yo no recuerdo eso. Bueno, este es el legado que estamos dejando por permitir, mis amados hermanos, que nos adulteren el alma, porque si fuimos hechos para una cosa, entonces hagámoslo, porque vendría a ser lo mismo que estamos mencionando, ¿verdad? De que un hombre es hombre pero quiere ser mujer, entonces ¿qué está pasando? Lo adulteraron, y viceversa, ¿verdad? Bueno, el tiempo se nos ha ido, mis amados hermanos, pero todavía no voy a terminar, tengo todavía casi media hora. Ay, Dios, escuché un ay por ahí. Bueno, seguimos aún acá en los significados de lo que significa la palabra adulterar. Vean, el otro significado es viciar en relación a los vicios. Los vicios, mis amados hermanos, son algo muy delicado. ¿Por qué? Porque miren, pues, para que algo, escuchen bien, se convierta en un vicio, primero uno tiene que conocer algo.
mencionemos el cigarro, pues. Para que algo se convierta en un vicio, amén, primero alguien se lo tuvo que presentar y enseñarle que no se agarra así, sino se hace así. Entonces ya se conoció, pues, el cigarro. Probablemente la persona lo probó y quizá le gustó. Pero solo por eso ya es un vicioso. No, ¿por qué? Porque apenas lo está probando, lo está conociendo. Pero si le gustó, ¿qué es lo que va a hacer? Luego probablemente ya no va a haber necesidad de que alguien le dé o le surta o le provea, sino solita va a ir a buscar un cigarro. Entonces, como ya aprendió que se hace así y se echa para afuera, ¿verdad? Eso se convierte en un hábito. Y ese hábito, mis amados hermanos, llega a dañar, a trastocar, a adulterar tanto la mente como el alma. Y una vez ya en relación a ese hábito, que es un mal hábito como lo es el cigarro, ¿verdad? Ya trastocó el alma y ya trastocó la mente, eso ya se convirtió en un vicio. O sea, entiéndanme esto. O sea, el vicio en sí no es ver a la persona con el cigarro en la boca. Yo estoy poniendo ahorita como ejemplo el cigarro, pero ya vamos a mencionar otros ejemplos. Sino el vicio, ¿en dónde está ya el vicio? En el alma y en la mente que ha sido adulterada. Por eso es, mis amados hermanos, que un simple, pues no es simple, ¿verdad? Que un cigarro se convirtió en un vicio. Entonces el vicio, ¿en dónde está? Está en el alma y está en la mente. Amén. ¿Por qué? Porque esa alma y esa mente ya fueron adulteradas. Entonces viene un punto, mi amado hermano, en que los mismos pensamientos, en que el alma con los deseos anhelan aquello que probablemente uno mismo ni le guste. Amén. Entonces se dan cuenta de que cuando se habla de un vicio no es cuestión, mis amados hermanos, del cigarro que yo puse como ejemplo, ¿verdad? Sino que el vicio, ¿qué significa? De que esa persona tiene su alma adulterada, de que esa persona tiene su mente adulterada. Amén. Colocamos ahí, mis amados hermanos, el ejemplo de un cigarro. Pero en la actualidad, aquí ya viene la actualidad, donde ya todos nos vamos de corbata. Porque seguramente, espero yo en Dios que así sea, ¿verdad? Que yo me imagino que ninguno de nosotros fumamos. Yo no, pastor, así no, pero así sí. Que el Señor tenga misericordia. Me imagino que ninguno de nosotros tenemos ese tipo de problemas con las drogas o los cigarros o el alcohol. Pero, ¿qué tipo de vicios hay en la actualidad? Aquí o ahí, alguien que me pueda decir uno de la actualidad. Teléfono. Ahí está, ya sabía yo que iba a salir el teléfono a bailar, hermano. El teléfono, mis amados hermanos, el teléfono para mucha gente se ha convertido en un vicio. Pero si me di a entender por qué el celular se convirtió en un vicio, díganmelo, alguno que me lo diga, ¿por qué el celular se convirtió en un vicio? Porque lo adulteramos. Porque su alma y su mente fue adulterada. Ahí está. O sea, ¿por qué el celular se convirtió en un vicio? Porque esa persona que no puede, que ya no puede vivir lejos del celular, su alma y su mente están adulteradas. Entonces no es el aparato en sí el problema, sino es que, lamentablemente, mis amados hermanos, muchos convirtieron el celular en un hábito, en una necesidad, a tal punto que ni cuenta se dieron que por un aparato su alma se les trastocó, su mente fue trastocada y ahora pueden vivir sin leer la Biblia, pueden vivir sin congregarse, pueden vivir sin orar, pueden vivir, mis amados hermanos, hasta sin comer a veces, pero la gente ya no puede vivir sin el celular. ¿Saben? A tal punto, mis amados hermanos, que se ha llegado el punto
de que a mucha gente literalmente el celular, mis amados hermanos, es la fuente de pecado. El celular es la fuente de destrucción. Pero que uno les dice, dejen el celular, no usen el celular, entreguen el celular y no pueden. ¿Por qué? Porque, repito, no es el celular, es que su alma está adulterada, su alma está viciada. Y aquí hay algo muy importante, mis amados hermanos, que pasa literalmente con el cerebro y llega a pasar lo mismo que pasa por el cerebro de un drogadicto. Pues ninguno de nosotros somos drogadictos y nos cubrimos con la sangre de Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa en el cerebro literalmente del drogadicto? Que su cerebro empieza a emanar un líquido, mis amados hermanos, que hace, que le ordena al cuerpo estar, digámoslo así, drogado. Entonces es lo que le llaman la famosa, sobre todo los que beben, ¿verdad? Estoy de goma. Aparentemente ya el vicio, el alcohol que está en su sangre está saliendo, pero estoy de goma. ¿Y cuál es la forma de quitarse la goma? Otro traguito. Entonces, ¿cuándo va a dejar de tomar? Entonces, lo mismo, mis amados hermanos, pasa en el cerebro de la persona que tiene su alma viciada por el celular. Se le convierte en una necesidad y solamente está tranquila cuando pecó con el celular. Solo así. ¿Por qué? Porque ya está viciado. Aquí no importa, como decían los tigres del norte, ¿verdad? Aunque la cárcel sea de oro, ¿qué decían ustedes que todos lo saben? A nadie se lo sabe. Si no, capaz que los encuentro con vicio de la música también. Aunque la cárcel sea de oro, dice, no deja de ser prisión. Así sea un frijol iPhone, hermano, un frijolito, un Huawei, un Samsung o un iPhone 50. Pecado es pecado. Alma adulterada, alma adulterada. Entonces, ¿cómo? Miren, es que esto es bien tremendo. Ustedes y yo solitos, mis amados hermanos, demostramos con la cercanía al celular qué tan adulterada está nuestra alma. Yo les comentaba a algunos, mis amados hermanos, que en alguna oportunidad el Señor me dio una profecía para alguien y el Señor me dijo, dile que entregue el celular. Y yo fui y le dije, dice el Señor que entregues el celular, porque el celular es la fuente de la destrucción de tu vida y de tu casa y de tu familia. Yo solo fui a dar una profecía y luego se me acerca esta persona y me dice, mire pastor, disculpe, pero yo no puedo entregarle mi celular porque ahí están mis contactos de trabajo, de negocio, proveedores, y si yo lo entrego me quedo sin todo eso. Y yo le dije, disculpale, pero yo no te pedí el celular. El Señor te dijo, entrégalo. Si lo quieres entregar, entrégalo, si no, no. ¿Y qué fue lo que hizo? Eliminó su WhatsApp de su teléfono, pero no sé si consiguió otro teléfono o su teléfono era de doble chip, pero tenía WhatsApp y a nosotros nos hizo creer que no tenía, pero sí tenía. Entonces, ¿qué pasó ahí? El alma adulterada. El alma adúltera, mis amados hermanos, el alma viciada busca, mis amados hermanos, proveedores para su propio pecado. Entonces, con una persona así, simple y sencillamente, mis amados hermanos, pasa, y esto no lo digo yo, lo dice la Biblia, con una persona así, pasa lo que el apóstol Pablo dijo, con un alma viciada, con un alma adulterada. Dice la Biblia, me parece que es en 1 Corintios capítulo 5, me parece que ahí es. Si no es ahí, es en una de las dos cartas de Corintios. Pero ¿qué pasó? Dice que había ahí, imagínense qué tremendo, en la iglesia. Porque es una carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. Amén. Ya me enteré, dice, ahí estoy parafraseando, ¿verdad? Que ahí entre ustedes, lo estoy parafraseando, hay una relación ilícita. Hay un hijo que se está metiendo con su mamá. Imagínense, hermano, qué sorprendente. Y ya le dije que deje de hacer esas suciedades y no quiere. Y dice el apóstol Pablo, al tal, entréguenlo a Satanás, dijo. Entonces, esa es la solución, mis amados hermanos. Muchas veces, cuando uno tiene el alma viciada, el alma adulterada,
y no quiere dejar, no quiere entregar, ya sea un hombre, sea una mujer, sea un aparato, sea un vicio, sea un juego, qué sé yo, y no lo quiere entregar, eso es lo que pasa, que bíblicamente hablando, esa persona es entregada a Satanás. Y aquí viene lo que hablábamos ayer en la iglesia, mis amados hermanos. ¿Por qué, si soy cristiano, tengo que sufrir mucho? Porque estoy quebrantando los principios bíblicos. Y ustedes saben que es un mandamiento, bíblicamente hablando, dice claramente, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ah, pero ahí no dice hombre, pastor. Un alma viciada va a buscar excusa, ¿para qué? Para adulterar. La Biblia no dice, no codiciarás el hombre de tu prójima, entonces venga a nosotros tu reino. No, alma adulterada, alma viciada. Yo creo que se entiende, ¿verdad? Si dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, el hombre tampoco. Amén. Entonces espero estarme dando a entender con esto, mis amados hermanos, y a la luz de la palabra nos damos cuenta de que qué es lo que pasa con aquella gente que no es libre en su alma. Satanás llega con un derecho legal y el mismo Dios, así como entregó a Job, así lo entrega, así la entrega. Entonces ya no será un trato Dios y la persona, el pastor y la oveja, sino Satanás y el adúltero, Satanás y la adúltera, o Satanás y el alma adulterada. Y es ahí donde se cumple lo que la Biblia dice, mías son todas las almas, tanto el alma del Padre como la del Hijo, mías son, pero el alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué muere, mis amados hermanos? Porque esa alma viciada, esa alma, aunque no esté cometiendo adulterio, pero si muere es porque permitió que le adulteraran el alma, y un alma adulterada perdió la esencia, perdió el origen, perdió, mis amados hermanos, la fuente de provisión para lo que fue creada. Por eso lo único que queda es entonces que regrese, mis amados hermanos, a la fuente de donde la contaminaron, el reino de las tinieblas, Satanás. Porque Dios, mis amados hermanos, cuando nos formó el alma, no creó un alma adulterada, creó un alma con voluntad y le dijo claramente al alma, escoge la vida, escoge la bendición para que vivas tú y tu descendencia. ¿Por qué, mis amados hermanos? Muchas almas de padres no tienen autoridad para estorbar el pecado a sus hijos, porque tanto el alma del padre como el alma del hijo están adulteradas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que un alma adulterada se va a unir con otra alma adulterada y ahí se va a vivir por siempre por puro adulterio. Y quien va a venir a gobernar no es Dios, es Satanás. Espero estarme dando a entender, y que si ustedes y yo, mis amados hermanos, reconocemos de que el celular nos es estorbo, aún así sea, mis amados hermanos, un iPhone de 15,000 quetzales, pero si te es estorbo, tu alma vale mucho más que 15,000 quetzales. Amén. Mejor los recibimos de ofrenda, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús. Ya escuché que están reprendiendo por ahí. Pero a cambio de tu alma, mi amado hermano, es mejor que lo entregues. ¿Y saben qué es lo peor, mis amados hermanos, de esto que estamos hablando? De que muchas veces los mismos padres son los que les dan los celulares a sus hijos para desgraciarse la vida solitos. ¡Qué falta de entendimiento! ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, mis amados hermanos, que ni espiritualmente hablando están bien, ¿qué van a hacer con un celular? Solo destruirse la vida, solo dañarse el alma. Quizá el problema del hijo, de la hija, era uno, pero ahora con el celular le trastoca el alma, le trastoca la mente, y ahora no es uno, ahora son un montón de problemas. ¿Y saben qué es lo tremendo? Que cuando alguien tiene el alma trastocada, mis amados hermanos, siempre esa alma va a tener necesidad de algo. Y saben que el diablo es demasiado astuto, y exactamente lo que esa alma necesita se lo va a proveer, pero en el mundo. Se lo va a proveer, pero inmersos en el pecado. Y ahí va esa alma adulterada a saciar la necesidad de lo que su alma tiene, pero no la lleva a Cristo. El alma, ¿verdad? No me estoy refiriendo a una mujer, sino al alma
El pecado no la lleva a Cristo, sino la lleva a sumergirse más y más en el pecado. ¿Por qué? Porque esa alma fue adulterada. Y muchas veces, ¿quién fue o quiénes fueron los que propiciaron, mis amados hermanos, que esas almas fueran adulteradas? Los mismos padres. Ahí está mi esposa, mis amados hermanos de testigo, pero nosotros en la casa no le permitimos a Mercy y a Donay que tengan el celular en la mano. Una vez, o la pastora o yo, los miramos con el celular en la mano, lo primero que hacemos es quitárselos. ¿Por qué? Porque así es como se empiezan a dañar. Y como lo hablamos, mis amados hermanos, yo se los he dicho en más de una oportunidad, ¿cuál es el problema de darle a un niño un celular? Es que se le está dañando literalmente el cerebro, y los científicos dicen que un niño que tiene mucho tiempo el celular tiende a parecer de ser cohibido, muy oprimido, o sea que nunca puede hacer nada, va creciendo y no puede hacer nada. Tiende a ser berrinchudo. ¿Por qué? Porque se lo quitan y siente como que le quitaron el alma, ¿verdad? Pero bueno, dejemos eso. Pero hay algo más delicado que dice que el pasar por lo menos unos 20 minutos con el celular es como que literalmente le estuvieran dando 3 cucharadas de azúcar. Los reactiva y eso hace que se mantengan inestables. ¿Por qué? Por el celular. Entonces por eso les digo, mis amados hermanos, si esto pasa en un niño, ¿será que en un adulto no puede pasar? ¿O será que eso no puede adulterar el alma del niño? ¿O será que eso, quitémosle el será? Así es. Si ustedes y yo somos sinceros, mis amados hermanos, quizá no el 100%, pero me atrevo a decir sí, el 99.99% de los que estamos acá conectados han tenido problemas con el celular, con más de algo, mis amados hermanos. Quizá no en relación a estar viendo cosas que son puro pecado, pero como lo hablábamos uno de estos días en la iglesia, pero sí a estar perdiendo su vida, viendo vanidades. Y si se recuerdan, les puse el ejemplo del famoso TikTok, de que para qué fue sacada esa plataforma, y con todo respeto se lo repito, ¿verdad? Porque esa plataforma sirve para demostrar el tipo de gente que iba a habitar en el final de los tiempos. ¿Y qué tipo de gente es? Y así lo dicen. Si ustedes no me creen, investíguenlo. Gente estúpida, gente que para lo único que sirve es para pasar en el celular y nada más. Y dicen ellos mismos que es lo que está pasando. Se está criando una generación de inútiles. ¿Por qué? Porque no saben hacer nada más que pasar el tiempo y la vida en el celular. Y esto es lo más delicado, que viene a hacer que el alma esté viciada. Es lo que significa la palabra adulterar. O sea, un alma que no puede vivir sin el celular, ya ganó mucha ventaja el enemigo, mis amados hermanos. Y al final ustedes y yo sabemos, un celular, mis amados hermanos, lo básico es para llamar, para mensajear, lo básico. Como yo se los he dicho en más de alguna oportunidad, en la actualidad, mientras más inteligentes son los teléfonos, más tonta es la gente que los compra. Con todo respeto les digo, mis amados hermanos, pero imagínense, no sé si ustedes lo tendrán, y si lo tienen, pues discúlpenme por lo que voy a decir, pero ¿de qué me sirve a mí tener un teléfono de 15,000 quetzales, mis amados hermanos, si tengo alguna deuda? Entonces mejor mi teléfono de 500 quetzales, pero mis deudas canceladas. Predicaba, y ahí está la pastora de testigo, el pastor que nos da las clases de guerra espiritual, decía que él es de Honduras, y decía que un iPhone allá en Honduras anda en 35,000 lempiras. Y dice, ¿cuál es el colmo? Dice, el colmo es que no tienen ni casa propia, pero tienen celular de 35,000 lempiras que ni lo han pagado. Es el colmo de los colmos, ¿verdad? Amén. Entonces, mis amados hermanos, mientras más inteligente es el teléfono, mientras más caro es el teléfono, con todo respeto lo digo, demostramos que más tontos somos aquellos que lo compramos. ¿Por qué? 15,000 quetzales en un teléfono, mis amados hermanos, eso es vanidad. Amén. Mejor con esos 15,000 quetzales bien se pueden comprar algo muy bueno, mis amados hermanos. Después andan con miedo, y si me lo roban, ¿y quién lo mandó? Con todo respeto, mis amados hermanos,
a ser tan sabio y tan inteligente para meterse a comprar eso si tiene deudas? Que el Señor tenga misericordia. Y si el Señor le habló a alguien, pues reciba la palabra, mis amados hermanos. Amén. Amén. Bueno, ya va a decir amén, pero no, todavía me falta. Entonces, en el nombre de Jesús, vean esto, pues. Aquí voy a terminar, mis amados hermanos. No avancé mayor cosa, pero todo por la misma ofrenda. Entonces, vean, pues. Aquí este ya es, por así decirlo, el culmen, ¿verdad? La cumbre de todo lo que hemos venido hablando. Si se dan cuenta, hasta este momento no hemos mencionado el adulterio como lo conocemos, ¿verdad? No lo hemos mencionado, pero ahorita lo vamos a mencionar. ¿Por qué una persona, mis amados, entiéndase, el adulterio como comúnmente lo conocemos, repito esto, se da dentro de un hombre o una mujer que esté casado o que esté casada, pero que se está metiendo con alguien que no es su cónyuge? Ese es adulterio. Amén. ¿Por qué? O mejor dicho, ¿qué es lo que lleva al varón, a la mujer, a cometer adulterio, a fijarse en otro hombre si es mujer que no es su esposo? O en otras palabras, porque puede ser que él o ella también sean solteros. ¿Qué es lo que lleva a una persona soltera, a fijarse en un hombre casado, a fijarse en una mujer casada? ¿Qué lo lleva a todo eso? Todo lo que ya hablamos. Como ya el alma está viciada, ya perdió la sustancia, ya perdió la naturalidad, entonces ahora, mis amados hermanos, esa alma se entrega a cualquiera que le diga lo que quiere escuchar. ¿Por qué? Porque es un alma que ya no está originalmente con la esencia con la que fue creada. Entonces hoy viene alguien y me dice, qué chulo es su suéter amarillo. Ay, si mi alma está adulterada, solo porque chuleó mi suéter, ahí me entrego. Lo que quería era, me quita el suéter y a mí me desecha. Pero ¿cómo quedó mi alma? Adulterada. Luego viene otro y, qué chula su chumpa negra. Ahí me voy, me quitan la chumpa y mi alma, ¿cómo queda? Ligada, adulterada, viciada. Entonces se dan cuenta de que una persona que comete adulterio, como el adulterio que todos conocemos, con todo respeto lo digo, es porque ya su alma está hecha de desgracia, mis amados hermanos. Es porque ya su alma ha pasado por varias etapas que perdió la sustancia, perdió la pureza, perdió la naturalidad, perdió para lo que fue creada y está viciada. Entonces ya, punto número 6, termina cometiendo adulterio. Y ya no hay, mis amados hermanos, en muchos casos, ya no hay quien pueda salvar a la persona del adulterio. ¿Por qué? Porque aunque se arrepienta y pida perdón, pero ya adulteró. Entonces esa marca, esa cicatriz, ese estigma va a estar ahí toda su vida. Amén. Pero ¿qué lo llevó a todo eso? Un alma inestable. Entonces se dan cuenta, mis amados hermanos. Entonces mucho cuidado acá, porque en este punto final, aunque si vieran lo que avancé les diera risa, porque solo avancé 3 líneas, no 3 presenté diapositivas. Pero el punto final es de que muchos de ustedes jóvenes que están ahí no se han casado aún. Y si no están casados, pues aunque si cometen algún pecado en el área sexual, pero no están casados, a eso no se le llama adulterio, se le llama fornicación. Amén. Pero si no logramos, mis amados hermanos, purificar nuestras almas, purificar nuestros corazones, que Dios nos libre, tanto a los casados como a los que no se han casado, que el día que se casen lleguen a cometer adulterio. El adulterio que bíblicamente hablando, pues lo deja uno como reo. El alma, sobre todo, queda presa en el infierno. Y un alma presa en el infierno está acá. O sea, la persona está viva. Amén. Pero su alma, parte de su alma, está desfragmentada y está presa en el infierno. Por eso la Biblia muestra que cuando Jesús descendió al infierno, dice que Él le fue a predicar, mis amados hermanos, a todos aquellos que en el diluvio se murieron
por desobedientes, por no entrar al arca, pero les fue a predicar. ¿Por qué? Porque sus almas habían quedado cautivas en el infierno. Entonces, ¿por qué hay mucha gente que vive bajo adulterio y no puede dejar de ser adúltero? Estamos hablando ahorita de un adulterio típico, el que todos conocemos. ¿Por qué no puede? Porque parte de su alma está presa en las cárceles del infierno. Entonces, mis amados hermanos, y si no busca liberación, ¿cuándo alguien va a sacar esa alma de ahí del infierno? Nunca. Y ahí pasa lo que hablamos el día de ayer, con las emociones y los sentimientos y un alma trastocada. Para que el alma trastocada sane naturalmente, se necesitan 100 años. ¿Y quién de nosotros va a vivir 100 años? Nadie, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué es lo que demuestra esto? Que una persona que ha cometido adulterio, pero no se aparta, no va a ser salva, menos arrebatada. Pero pastor, si busca de Dios, en su nombre echaron demonios, apartados de mí, no los conozco, hacedores de iniquidad, hacedores de maldad. Parafraseado, almas adúlteras, no los conozco. Así ofrenden, así diezmen, así se congreguen, así sirvan, pero si viven en adulterio, no podrán, mis amados hermanos, heredar el reino. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es santo. El reino de los cielos, el reino de Dios es puro, y Dios no va a permitir que nada contaminado entre a estorbar su reino. Por eso, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos que escudriñar, sobre todo en este punto, bueno, todos, pero digo sobre todo en este punto que estamos hablando, los que no están casados, porque si sus almas están perdiendo la sustancia, perdiendo la pureza, perdiendo la naturalidad, tienen vicios, mis amados hermanos, y muchos de sus vicios son carísimos, por cierto, digo aquella, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando se casen, mis amados hermanos? Están propensos a cometer adulterio. Entonces les diría yo, ¿para qué se van a casar? Mejor en esta etapa que estamos adquiriendo este conocimiento, sobre todo los que no están casados, hago énfasis para que no vayan a sufrir un adulterio dentro de su matrimonio. Despójense. Si ustedes sienten, saben, reconocen que algo o alguien les ha hecho perder la sustancia, como dice aquel corito, vuelvo a mi fuente, vuelvo a mi origen, yo vuelvo a tu corazón. ¿Por qué? Porque así fue como Dios nos creó. Y como dice la otra parte, despierta en mí tu voz, hazme recordar quién soy. Y es el gran problema, mis amados hermanos, que a nosotros se nos olvida quiénes somos en el Señor, cómo el Señor nos ve, y pensamos que lo que hacemos solo es mi carne. No, mi amado hermano, ahí está tu alma, y muchas veces esas almas están presas. Por eso no pueden cambiar. Lo intentan un tiempo, pero como lo hablábamos ayer, más se tardan en levantarse que en volver a caer. ¿Por qué? Porque sus almas están presas. ¿Y por qué están presas? Muchos por los celulares. Mi amado hermano, aunque tu teléfono cueste 50,000 quetzales, tu alma no vale eso. Tu alma vale la sangre de Cristo. Entonces es tiempo, y voy a ir terminando ya, de que reflexionemos, de que recapacitemos que el precio que nosotros valemos es la sangre de Cristo. Y que muchas de las cosas, mi amado hermano, que a ti y a mí nos alejan del Señor, aunque sean caras, no se comparan con el precio que Cristo pagó por nosotros en la cruz. Amén. Siendo sincero, mi amado hermano, en la iglesia, no hablo de la nuestra, sino en las iglesias debería de haber un día una administración en la que todos vayan a dejar esos celulares a los altares. ¿Por qué? Porque ese, mis amados hermanos, es el vicio que está destruyendo a la nueva generación, y como ellos mismos lo dicen, están criando una generación de inútiles. ¿Por qué? Porque no pueden hacer absolutamente nada más que vivir pegados al celular. Lo hemos hablado en la iglesia, mis amados hermanos. Si ustedes y yo invirtiéramos el tiempo que pasamos pegados a los celulares, aprendiendo algo, hasta más dinero tuviéramos. No, pero pasamos perdiendo el tiempo. Qué bueno, mis amados hermanos, que fuera por lo menos, bueno, me voy a sentar a escuchar una prédica, pero la voy a estudiar también.
creceríamos. Se echa de ver cuando alguien crece, pero cuando no, solo estamos perdiendo la vida, mis amados hermanos. Y yo no sé si se han dado cuenta, pero los años no pasan por gusto. Ya no tenemos la misma fuerza de hace algunos años. Y todos los años, hoy sí voy a hacer esto, hoy sí voy a hacer lo otro, hoy sí me voy a levantar. Y van pasando los años y nunca llega ese hoy sí. ¿Por qué? Porque el alma está viciada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con esa alma, mi amado hermano? Que el Señor la sane, que el Señor libere esas almas. Y estamos hablando de cada una de nuestras almas. Decimos amén, amén y amén. Pues tengo que terminar.